Amados, buen día, ¿cómo les va? Bendiciones. Disculpen la tardanza. Ahí tenía que terminar de hacer unas cosas. Mil disculpas. Va a terminar con un escrito que justo el Señor trajo a mi mente. Gente querida, buen día, bendiciones. Bendecido sábado para cada uno de ustedes. Hoy, 1 de enero. Falta poquito para mi cumple. El 16 de enero es mi cumpleaños. El cumpleaños número 45. 45 años que el Señor me ha regalado sobre esta tierra. Así que le doy gracias a nuestro Padre Celestial por eso. Porque ha sido bueno, nos ha guardado y en el camino no nos ha dejado faltar absolutamente nada. Y estamos más que agradecidos, ¿sí? Por eso. Su amor ha sido wow. Impecable, maravilloso, enorme, gigante. Y agradecemos al Eterno por eso. Gente querida, wow. El título, ¿no? Predestinado. ¿He sido predestinado? ¿Estoy predestinado? ¿Cuántas cosas? Yo en el año ya me olvidé hace tanto. En el año 98. Empecé un instituto bíblico en Córdoba, el IBM, Instituto Bíblico Mediterráneo. Y en ese tiempo estaba como de auge, ¿no? Estaba como de moda. Arminio y Calvino. No sé si alguna vez los han sentido nombrar. Arminio y Calvino. Dos teólogos de la historia, ¿no? No me acuerdo cuál pensaba qué cosa, no recuerdo ahora, pero uno creía en la predestinación y el otro no. Uno presentaba sus argumentos para creer que había sido predestinado y que creía en la predestinación, y el otro, sí, o sea, cada uno tenía sus seguidores, ¿no? Me acuerdo dentro del instituto bíblico, se armaban cada revuelos con eso, porque los estudiantes estaban divididos, hasta los profesores estaban divididos en ese sentido. Había algunos que, imagínate cuando un profesor, ¿sí? venía a clase y de pronto se mostraba, ¿no? Supongamos, yo no me acuerdo. Bueno, supongamos que Calvino, tal vez sea al revés, yo no me acuerdo en este momento, pero supongamos que Calvino creía que la predestinación existe, ¿no? Entonces, él empezaba la clase y como que quería dejar en claro, ¿sí? su punto de vista, su pro-calvinismo, ¿sí? que él estaba de acuerdo y que él creía en la doctrina de la predestinación, y por ahí estaba el profesor que hasta enseñaba desde ese punto de vista. Y se armaba un revuelo en clase porque estaban los alumnos, ¿sí? Yo doy muchas gracias a Dios, bueno, ya lo voy a decir por qué, pero estaban los alumnos que no creían. Entonces, profesor, ¿cómo es que usted en el instituto se va a tomar el atrevimiento de enseñarnos esto cuando debería ser neutral y está de alguna manera enseñándonos desde su punto de vista? Wow, y muchas veces tenía que intervenir el rector del instituto y se armaba un gran revuelo con eso. Pero les decía que yo le di muchas gracias a Dios por cómo Él trabajó y trabaja en mi vida, donde nunca estuve a favor de un punto o de otro, al menos en esto, al menos en la doctrina de la predestinación, porque yo no había estudiado los argumentos, ¿sí? No había repasado los versículos que corroboraban o no dicha doctrina. Entonces,
digo, ¿para qué voy a defender un punto de vista si no leí, no profundicé al respecto? No tiene sentido, ¿sí?, que defienda o que crea aquello que no estudié, que no indagué. Y creer simplemente porque alguien me lo dice, yo no le encontraba sentido. En ese tiempo y hasta el día de hoy, ¿sí?, me gusta muchísimo leer. Me gusta mucho leer, y en ese tiempo me acuerdo que terminaban las clases y mis compañeros se iban a jugar al fútbol, al básquet, y yo me iba a la biblioteca. Era el primero que entraba y era el último que me iba. Y me iba porque me decía el bibliotecario, hey, tengo que cerrar, te tenés que ir, si no, no me sacaban de ahí. Yo veía todos esos libros y digo, wow, Señor, mirá, Señora, a cuánta información vos me permitís acceder. ¿Sí? Así que esos años en el instituto, la verdad que... Gente, he llegado a transcribir, escuchen esto, he llegado a transcribir libros enteros. A transcribir, a pasarlos del libro al cuaderno, porque eran libros que los habían traído directamente de Estados Unidos. Y digo, este libro no lo voy a conseguir en ningún lado. Y era tan rica la información que los transcribía. Me tomaba horas y horas transcribiendo libros. Y bueno, ¿no?, el Señor resaltando, ¿no?, resaltando o mostrando, ¿sí?, lo que había depositado en mi vida. Me había ya depositado en mi vida, ¿no?, ese amor a la lectura, ese amor a su palabra, ese amor a aprender. Ya en ese tiempo me daba a entender que Él me había llamado para ser un maestro de su palabra. Y con mucho orgullo. Claro que sí. Gente, entonces, el tema es, ¿predestinado o no? ¿He sido predestinado? ¿Podemos creer en la doctrina de la predestinación? ¿Es bíblica la doctrina de la predestinación o no? ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Que si yo digo que sí, tengo que tener mis argumentos. Si digo que no, tengo que basar mis argumentos también. Nati, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Shabbat Shalom para vos. ¿Cómo estás, Susana? Buen día también, bendiciones para vos y los tuyos. Pero, más allá de lo que yo piense, y más allá de lo que vos pienses, el tema es qué es lo que dice la Biblia. Y para allá quiero que vamos. Porque yo puedo tener razón hasta que la Biblia se abre. Cuando abrimos la Biblia y dejamos que ella nos enseñe, wow, se acabó lo que yo creo, se acabó lo que yo pienso, y es lo que mi Padre Celestial determinó de antemano. Y ahí, con eso, tenemos que agachar la cabeza y decir, sí, Señor, así dice tu palabra, así lo determinaste vos, listo, así lo vamos a aceptar. Y cambiar y modificar en nuestras vidas lo que tenga que ser cambiado y modificado para que su voluntad sea la que se lleve a cabo y no lo que yo creo. Bien, cuando uno busca, ¿no?, versículos relacionados con la predestinación, uno puede llegar a encontrar, escuchen esto, hasta, en realidad, 25 versículos bíblicos que dan a entender que hay una predestinación. Vos sabés que, bueno, voy a tratar de apurarme con el tema porque está lloviendo en este momento, se puso todo bien negro, hay unos relámpagos y refusilos, algunos truenos, y bueno, puede que se corte la luz. Nos ha pasado ya un montón de veces. Vamos rápido para con esto. Gente, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Cuál fue el texto que decidí tomar? Romanos 8, 28 y 29. Vamos para allá, por favor. Y dice lo siguiente. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido, escuchen esto, llamados de acuerdo a su propósito. Porque a los que, escuchen esto, porque a los que Dios
conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces la Biblia nos está hablando de que hemos sido llamados conforme a un propósito, conforme a un diseño. También dice que Él nos conoció de antemano. Reina Valera. Reina Valera dice así: a los que antes conoció, también los predestinó. Lo dice muy parecido. Pero acá dice, la Reina Valera dice a los que antes conoció, y la NBI dice a los que conoció de antemano. Está bien, se refiere a lo mismo, ¿no? Conocer de antemano, y porque te conocí de antemano, entonces te predestiné. Escuchen, ¿no? Te conocí de antemano, por eso te predestiné. Voy a leerles unas definiciones que saqué de Google. ¿Sí? Sabemos que podemos buscar definiciones en diccionarios bíblicos, no hay ningún problema. Podemos buscar definiciones en la red, no hay ningún problema. El tema es que no se salgan, ¿sí?, de la esencia bíblica. Y miren esto. La definición que yo encontré en la red. Dios, escuchen esto. Dios selecciona a través de la gracia divina a las personas que alcanzarán la gloria. Otra definición. Destinar anticipadamente una cosa para su fin. Y como tercera definición, elegir Dios desde la eternidad a los que han de salvarse por gracia. Miren esto. Elegir Dios desde la eternidad a los que van a ser salvos. Dios selecciona a través de la gracia a los que van a ser salvos también. Ahora, si lo leemos así nomás, pareciera medio arbitrario el asunto. ¿Por qué Dios escoge a unos sí y a otros no? Yo podría decir, bueno, Dios, gracias por escogerme. Vos podrías decir, Dios, gracias por escogerme. Y el que no podría decir, hey, ¿por qué a mí no? ¿Entiendes? ¿Por qué a mí no? ¿Dios es arbitrario? ¿Acaso Dios no nos dio una capacidad de elegir? ¿Me entiendes? Entonces, esa definición que el diccionario o que la red me da, no me sirve mucho. ¿Sí? No me sirve mucho conociendo yo la esencia de mi papá. ¿Entiendes? Entonces, lo que me ha sido revelado de mi papá, su carácter, su esencia, no condice mucho con lo que yo encuentro como definición. Como si él escogiera arbitrariamente, con el dedo, ¿no? Entonces, dejo de lado la definición de la red y nos vamos a su palabra. Gente, queremos encontrar respuesta. Hablábamos anoche, ¿no? Hacer las preguntas correctas para recibir las respuestas correctas. El libro de Eclesiastés nos enseña de que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, ¿a dónde están las respuestas que necesito? Acá. No las vamos a encontrar en otro lado. Entonces, cuando yo voy a su palabra y me meto profundo en ella, ¿no? Y quiero yo conocer la intención del corazón de mi Padre. Recuerden que el libro de Romanos, la carta de los Romanos, fue escrita por Pablo, inspirada por el Ruach HaKodesh, fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces yo lo que necesito encontrar es la intención del Espíritu. La intención con la cual el Espíritu le revela a Pablo, le dicta a Pablo, lo inspira a Pablo a escribir lo que está escribiendo. ¿Ah? Recuerden que
La Biblia es Torah, la Biblia es instrucción de un padre a un hijo. Entonces necesito entender lo que mi papá me quiere enseñar a través de su palabra, ¿no? Entonces, nos metemos allí, nos metemos en lo profundo, nos metemos en el significado de la palabra que salió de la boca del Ruaj. Miren esto. Y cuando dice, porque los que antes conoció, la palabra conoció es la palabra griega proginosko. Proginosko. Hay palabras que son impronunciables, pero esta, bueno, dentro de todo se puede pronunciar. La palabra proginosko implica conocer de antemano, perfecto, pero en este sentido bíblico, cuando el Espíritu Santo le dicta a Pablo, lo inspira a Pablo, la palabra proginosko tiene que ver con, escuchen, conocer de antemano, escuchen, todas las selecciones, no las selecciones, sino las elecciones. Conocer de antemano, o sea que si yo parafraseo esto, mi padre conoció de antemano, y ya vamos a ir para allá, ¿qué es de antemano? ¿De antemano cuándo? ¿Desde dónde? Conoció de antemano las elecciones que yo iba a tomar. Oh, ahí ya está cambiando un poco la definición que encontré en la red. Porque de hecho, entonces el padre no está escogiendo a dedo, no está escogiendo arbitrariamente, sino que se está basando en mis elecciones. Tremendo. Entonces, dice la Biblia, a los que conoció de antemano, también los predestinó. Wow. Y esa palabra predestinó, en el griego es priorizó. Esa es la palabra, priorizó. Implica establecer fronteras, poner límites. Y vamos allá. Antes de la creación, antes de que todo fuese creado. Tremendo. Y ya vamos a unir todas estas palabras. Yo me imagino que vos ahí en tu casa las estás uniendo, ¿no? Esto la verdad que me fascina a mí. Entonces, cuando yo me voy a Efesios, espérenme un segundo. Miren esto. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él, en Yeshua, viene hablando de él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas. Esto quiere decir, cuando yo empiezo a unir todo, dice que el Padre me predestina, el Padre fija o establece un destino, me predestina, me fija un destino antes de que yo nazca, de que mi mamá nazca, de que mi abuela nazca, de que el mundo, antes de que el mundo siquiera fuese formado, Él ya había, o ya me había predestinado, me había fijado un destino previo, basándose en las elecciones que yo iba a tomar a lo largo de mi vida. Y que por esas elecciones me fija límites, me pone límites. Y Él, basado en mis elecciones, entonces
determina que esto sí y esto no. Es tremendo. Gente, yo en el año, cuando tenía 15, año 90 creo que fue, ay, no recuerdo ahora, año 90, por ahí, 92, año 92 creo, bueno, no importa, por ahí. Yo era demasiado flaco, y empecé el gimnasio. Me gustó mucho el gimnasio, empecé a entrenar y mi idea era llegar a competir, ¿sí?, en torneos de físico-culturismo. Y hasta allá quería llegar. Pero no se me dio. Parecía que ya faltaba poco y pasó algo que tiene que ver con mi testimonio. Pasó algo que tuve que dejar. Y quise ser veterinario. Y traté en todo lo posible. No se dio. Pero adentro mío, y otras tantas cosas, ¿no? Pero adentro mío, gente, y esto fue mucho antes de elecciones que yo iba a tomar mucho tiempo después, ¿sí? Entonces, yo no entendía por qué, pero había algo adentro que me decía, que me confirmaba que el Padre me había llamado para otra cosa, no para eso, ¿sí? Y que eso me iba a quitar mucho tiempo y que eso iba a establecer líneas de pensamientos en mi vida que iban a ser contrarias a la voluntad del Padre. Todo eso, ¿sí?, lo tenía adentro, no sabía cómo interpretarlo, no sabía cómo explicarlo, pero yo pensaba en eso. Que había muchas cosas que no se dieron en mi vida porque simplemente Dios no me había llamado a eso. Dios había predestinado mi vida. Me había fijado un destino, ¿sí?, previo a la creación, basándose en las elecciones que yo, muchísimos años después, iba a tomar. Entonces, cuando acá en Efesios dice, según nos escogió en él, en Yeshua, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, separados, apartados y sin mancha, de una sola pieza, sin dobleces, ¿sí?, íntegros, a eso se refiere, sin mancha es íntegro, de una sola pieza. No soy una cosa acá y otra cosa allá. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo leo esto, el Padre ya sabía que en algún momento de mi vida yo iba a decir, Señor, yo quiero. Señor, yo quiero. Señor, yo estoy dispuesto. O sea, eso lo sabía el Padre, yo no. Yo estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, Señor. Yo estoy dispuesto a dar mi vida si es necesario, Señor. Yo estoy dispuesto a renunciar a todo lo que este mundo me ofrezca, Señor, para poder hacer tu voluntad y ser lo que tú quieres que yo sea. ¿Me entiendes? Como el Padre sabía de antemano mis elecciones, entonces, tremendo. Entonces, ¿qué hace? Fija tu destino. Te llama y te elige. Y te elige. A dedo, no. Sino basándose en ese proginosco, en ese conocimiento previo de mis elecciones. Gente, yo no sé ustedes, ¿no? No sé ustedes. Pero cuando uno estudia y cuando uno se mete acá, el carácter
¿no? Y cuando yo digo el carácter, no sé por qué no, pero es algo que ya me sale solo. Cuando digo el carácter, es como que me agarro la panza ¿no? Es como que si Dios revelase su ser, revelase su intención, revelase su carácter, revelase su amor, ¿eh? Para con sus hijos, a través de cuando estudias, de cuando buscas, de cuando te metes en sus profundidades, ¿no? Y la Biblia se te empieza a abrir. Y empezás a sentir en tu vida la esencia del Padre, el carácter del Padre, el papá que tengo. Es cuando yo me doy cuenta de esto, digo, claro que nada ni nadie me podrá apartar de su amor, del amor que Él me tiene. No habrá nada ni nadie que pueda hacer que Él me ame menos. Porque Él me revela su carácter. Me revela el amor que me tiene. Y a veces estamos tan preocupados por cosas sin sentido, por cosas totalmente ajenas al diseño, a la voluntad, al plan de Dios. Estamos tan afanados y nos olvidamos de Él. No lo tenemos en cuenta. Es más, muchas veces estamos creyendo que vamos a perder esta salvación que tenemos hoy. Entonces trato de hacer y de hacer y de hacer y de meterme en una u otra actividad, ¿sí? Para que Él me vea y me vea haciendo, ¿me entienden? ¿Ah? Y como si Él... Qué tremendo. Y la Biblia dice, hey, nada va a hacer que te deje de amar. Nada va a hacer. Salvo que vos mismo te quieras ir de mi lado. Si no, nada va a ser posible que mi amor por ti mengüe. Porque te conozco antes de la creación. Porque te formé. Porque sé las decisiones y sé las elecciones que vas a tomar. Entonces, te llamé, respondiste correctamente a mi llamado, por tanto te escogí. ¿Se entiende? ¡Wow! ¡Qué maravilloso! El Padre llama a todos. El Padre hizo un llamado abierto. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Muchos los llamados, muy pocos los que van a responder correctamente a su llamado. ¿Me entienden? Muchos los llamados, pero pocos, solo un remanente, el que va a corresponderle a Dios. Tremendo. Tenemos que estudiar, gente, la Biblia. Porque allí están los mayores tesoros que te puedas imaginar. Entonces, que hoy sepas que sos un escogido. ¿Cuántas veces lo habremos pensado? Yo, mi caso particular, ¿saben cuántas veces yo hice cosas para sentirme o para que el Padre me mirara desde el cielo y me dijera, bien, Mauri, bien, todo lo que hiciste, un genio, te escojo? ¿Saben cuántas cosas hice así? ¿Saben cuántas veces pensé en eso? ¿Saben cuántas veces pensé en que
wow, sentía que tocaba el cielo con las manos y digo, hoy el Padre me tiene que haber escogido. Y mañana capaz que me mandaba la pata, ¿sí? Y decía, ay, Dios me desescogió. Wow, ese tiempo fue tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces yo le habré dicho al Padre, no pongas a otro en mi lugar? ¿Saben las veces que yo les dije eso a mi papá? Señor, no pongas a otro en mi lugar. Porque, claro, uno en ese tiempo no tenía la identidad de hijo. No se había revelado a mi vida que yo era su hijo. Y que no había nada ni nadie que cambiara eso. Pero bueno, yo no sabía eso, todavía no se nos había sido revelado. Entonces uno trataba de hacer cosas para agradar a Dios. Y de pronto cuando hacías algo que vos sabías que desagradaba a Dios, te sentías como el último orejón del tarro, te sentías como que Dios te había pegado una patada en la cola y como si Él no quisiera saber más nada con vos y te hubiera desheredado. ¿Cuántas veces uno vivió así? Pero Él no nos deja. Él no se cansa de nosotros. No. Hay una canción muy bonita de Marcos Witt que dice, cuando Él conquistó mi corazón. No me acuerdo bien ahora de la letra. Pero habla de eso, de que Él conquistó. Eso fue una canción que Marcos le hizo al Padre, ¿no? Y le decía eso. Tú conquistaste mi corazón. Entonces Él no nos deja. Él no nos deja porque Él sabe de antemano la decisión que vamos a tomar. Entonces porque sabe que lo vamos a elegir a Él y vamos a elegir su plan, su propósito, su diseño por encima de todo, aún de nuestra propia vida, aún de nuestra reputación. Entonces Él no piensa abandonarte. Él no piensa dejarte, ni siquiera se cruza por su cabeza, sino que allí está para sostenerte, para cuidarte, ¿sí? Para protegerte, para asistirte, porque tiene un plan. Como predeterminó tu vida, como predestinó tu vida, como se basó anteriormente, antes de la fundación del mundo, en las elecciones que ibas a tomar, Él fijó un plan, Él estableció un diseño para tu vida. Y no te va a dejar hasta que ese diseño se cumpla. ¡Qué maravilloso! Entonces hoy poder decir, hey, soy un escogido del Padre. Y no por lo que haga. No por cuánto haga, no por cuánto ore, no por cuánto ayune, no por cuánto lea. Si bien todo eso como hijos es nuestra responsabilidad hacerlo, ¿sí? Que se entienda. Pero yo no soy su hijo por eso, sino porque en un momento de mi vida yo lo iba a escoger a Él. En esa voluntad que Él me dio, yo iba a elegir corresponderle. Entonces, su cuidado está sobre tu vida, su protección, su salvación. Ese escogerte, elegirte, que vos puedas decir, hey, soy un elegido. Y nadie va a ocupar mi lugar. La seguridad que eso trae a tu vida hoy. Sabiendo que Dios me llamó para hacer algo y soy el escogido, soy el elegido para hacer eso. Y que no va a haber otro como yo para hacer eso. Solo aquello para lo cual fuiste llamado, ¿no? No va a haber otro. No existe otro, no existió otro. Sos el escogido para eso. Es maravilloso. Es maravilloso, gente. Entonces entendés de que el diablo no puede echar a perder eso.
el diablo no puede echarlo para él. Sino que, Números 23, 19, él dijo que se va a hacer y se va a hacer. Así de simple. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, sino que lo que dijo, lo va a hacer. Y ahí está. Y esa es la confianza que tenemos como hijos. Esa es la confianza en la cual nuestro Padre en este tiempo quiere que entremos. Por los tiempos que vendrán. Porque vendrán tiempos tan duros, gente. Tan difíciles. Que solo a aquellos que hayan despertado a esta verdad. Solo a aquellos que hayan escudriñado su palabra y se hayan metido acá con la intención de querer conocer y saber más. Entonces sus ojos fueron abiertos, solo esos van a poder confiar en que tienen un papá que no les va a dejar faltar nada, aún en la crisis más difícil que pueda existir. ¿Entienden? Pero los que no puedan confiar en él, aquellos que no tienen tiempo, que no tienen ganas, que suben y bajan porque no quieren ponerse firmes, entonces cuando venga la crisis, dice la Biblia que cuando venga la ola, el viento y golpee con ímpetu, no va a quedar en pie, no va a quedar firme, porque no hay sustento, no hay cimiento. ¿Sí? Porque no tuvieron tiempo de leer, porque no tuvieron tiempo de buscar. Porque no me gusta leer la Biblia, no soy de leer. ¿Cuántas cosas sabemos decir a veces? Entonces le impedimos al Espíritu Santo que Él nos revele su palabra. Recuerden que estamos en un tiempo donde el Padre quiere revelar, ¿sí?, de su sabiduría oculta. ¿Sobre quién? Sobre los elegidos, sobre los escogidos, sobre los que le han dicho, sí, papi, acá estoy, papi. ¿Me entienden? Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos donde Dios se está revelando. El Padre está revelándose a sus hijos, está revelando su carácter. Y nos abre las Escrituras. Y nos permite tener hoy a mano. Imagínense, yo puedo buscar el escrito original, las palabras originales a través de mi celular, sin tener que viajar a no sé dónde estarán estos manuscritos. Podrían estar en Israel, en Egipto, no sé, en Roma, no sé a dónde están hoy, en qué museo están. Pero tal vez si pudiéramos viajar, tal vez no tendríamos acceso. ¿Sí? Y si tuviéramos acceso, ¿cómo hacemos para interpretarlos, para traducirlos? ¿Me entienden? Hoy el Padre nos ha dado todo. Desde la tranquilidad y desde la comodidad de tu casa, clic, apretás un botón y allí tenés el manuscrito original, las palabras originales, las palabras que salieron de la boca directamente del Eterno. No se imaginan qué bendición que es eso. Pero muchos no quieren. Muchos no van a querer. Muchos no van a estar dispuestos. Y esos muchos que hoy dicen ser hijos, cuando la cosa apriete un poco, no los vas a ver más. No los vas a encontrar más. En ninguna iglesia van a estar. Claro que no. Sino sometidos al sistema. Rendidos al sistema. Porque no tuvieron base, no tuvieron sustento. Dios quería revelárseles. Dios quería mostrarles su carácter. Mas no quisieron. Entonces, gente, esta es la reflexión que saco de esto. Es maravilloso saber que Él me ha predestinado basándose en lo que yo iba a escoger.
Pero no se queda solo ahí. No es solo saber, soy un elegido, sino mi responsabilidad ahora como elegido. Entonces el Padre me ha mostrado su carácter. Hoy puedo saber, ver, conocer, entender que soy un elegido. Bien, tengo responsabilidades, tengo compromiso. Tengo un compromiso con mi Padre Celestial. Tengo una responsabilidad con Él, que es la de ser luz y sal. ¿Sí? Y de expandir o de llevar su palabra hasta los límites de la tierra. Enseñar su palabra. Anunciar su palabra. Esa es mi responsabilidad. Seguir profundizando en ella, seguir metiéndome en sus profundidades, lanzándome a lo profundo. Es mi responsabilidad. Muchos no están dispuestos a pagar ese precio. El precio de la responsabilidad como hijo. Tu responsabilidad como escogido, como llamado, como elegido. Eso me hace ver la palabra. Me salta a la cara, ¿sí? Cuando leo todo esto, y papi me enseña todo esto, me salta a la cara la responsabilidad que tengo como un representante del reino celestial aquí en la tierra, como un embajador de mi Padre aquí en la tierra. Mi conducta, mis palabras, mis acciones. ¿Entiendes? Tremendo. ¿Predestinado? Sí, claro que sí. ¿Es real la predestinación? Sí, pero no ha sido a dedo. Ha sido basada en las elecciones que un día ibas a tomar. Elecciones que ibas a tomar mucho tiempo después. Que mi papá, tu papá, por su soberanía, por su omnipotencia, las conoció antes de siquiera formar el mundo, siquiera formar este planeta Tierra. Él ya conocía las decisiones tuyas. Y basado en esas elecciones, te predestinó para que seas luz y sal, su representante, su embajador, su boca aquí en la tierra. Y si no, sabemos, lago de fuego. Porque no quise. Bien, gente, ¿predestinado? Sí, claro que sí. Pero no porque mi papá sea arbitrario, sino porque puso una voluntad en mí y decidí responder. Decidiste corresponder al llamado. Escogido, elegido, predestinado. Claro que sí. Ahora, a trabajar en nuestras responsabilidades y compromisos. Gente, bien, damos gracias a Dios de que, refusilos un montón, pero gracias a Dios la luz no se cortó y pudimos terminar con lo que tenía pensado hablar en esta mañana. Así que Dios me los bendiga mucho, Shabbat Shalom, pasen un maravilloso día, disfruten de este día, los que puedan salir, andar, disfruten de este día, disfruten de los suyos, disfruten de este tiempo maravilloso que el Padre nos da, ¿sí? Pero no desperdiciemos el tiempo. Disfrutar no es desperdiciar el tiempo, sino disfrutar es sacarle provecho al tiempo, poder aprender más y más de su palabra, meternos en ella. Gente, Dios me los bendiga mucho, Shabbat Shalom, un abrazo gigante y nos encontramos en la semana si Dios quiere. Dios me los bendiga mucho, nos estamos viendo. Shalom, shalom. Adiós.